El deporte puede crear esperanza allí donde una vez solo hubo desesperación. Es más poderoso que los gobiernos a la hora de romper barreras raciales. Se ríe en la cara de todo tipo de discriminación. En @datosmóvilesUy, la crónica de la periodista Fiorella Veces. La semana pasada comenzamos a hablar de la violencia en el fútbol y desde entonces se produjeron al menos 2 hechos que tomaron trascendencia, que fueron noticia. Uno en el partido entre Mercedes y Jung por la Copa Nacional de Selecciones, OFI. Un gesto obsceno de un futbolista del equipo visitante que realizó hacia la tribuna local ocasionó que se diera un enfrentamiento entre las parcialidades que no solo quedó en la cancha, ¿no?, sino que continuó fuera del estadio. Después el otro ocurrió en el partido por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay entre Peñarol y Liverpool, que terminó con 5 expulsados. 5 expulsados que, más allá de las discusiones que pueden haber al respecto, si fueron correctas las expulsiones, si no lo fueron, que no es un tema que ahora vamos a tocar, lo importante es que sí se vivieron hechos de violencia, que trascendieron lo deportivo. Los focos de violencia a veces entonces surgen en el campo y terminan repercutiendo en la tribuna y aún más se trasladan fuera del espacio deportivo y otras veces el entorno termina incidiendo en el partido. En este sentido, la prevención de estos hechos involucran, por supuesto, a varios actores, empezando no solo por los árbitros, sino también la AUF y, por supuesto, el Ministerio del Interior. Hoy vamos a tener la primera parte de la nota con el árbitro Jimmy Álvarez, de larga trayectoria, y a quien le consultamos sobre distintos aspectos vinculados a la violencia en el fútbol, empezando por las acciones que toma el equipo arbitral para colaborar con las autoridades y garantizar la seguridad en el estadio en caso de incidentes violentos que surgen en las tribunas. En realidad, AUDAF como gremio, en primer lugar, tiene reuniones semanales con el área de seguridad de la AUF que comanda Peña. Uh-huh. Y ahí primero se trabaja en lo que es el traslado de los compañeros a los diferentes encuentros, sobre todo los encuentros de alto riesgo, y bueno, luego desde ahí, desde ese punto de partida del trabajo del horario donde se pasa a buscar y cómo es la llegada a los diferentes estadios, los árbitros, ustedes los verán muchas veces, que uh-huh. recorren las instalaciones deportivas, no solo chequeando el estado del campo de juego, también chequeando posibles inconvenientes que puedan tener que ver con lo que puede ser la prevención de seguridad en caso de portones, de lugares de acceso como los túneles o las puertas de entrada al estadio, todo lo que tiene que ver con el pasaje de personas que para un partido tienen que estar identificadas dentro del terreno de juego, que son los oficiales de los equipos, que los suplentes, los cuerpos técnicos, la parte médica, y después también el área que tiene que ver con la prensa, que está delimitada, y bueno, se trabaja en todo eso previo al partido. Luego de hacer ese chequeo que lo hace antes hacía la cuaterna, ahora también los compañeros que trabajamos en el bar colaboramos en eso. Ahí concentramos la información y el área de seguridad de la AUF, que generalmente tiene 2 representantes, va por el vestuario, y ahí en el vestuario compartimos las impresiones que tenemos previo al partido. Eso es lo que se trabaja en lo que es la prevención de seguridad previo a cualquier encuentro del fútbol uruguayo. Bien, y cuando un partido empieza, ahora que tú nombraste, que empieza ya un poco con un clima difícil, que uno ve que puede llegarse a complicar, ¿cómo se manejan las situaciones de tensión justamente para prevenir que escalen hacia un hecho de violencia? Bien, cuando hay presumiblemente un hecho de violencia, nosotros estamos generalmente a la orden de lo que nos pueda decir los representantes de seguridad de la AUF, los encargados, y también el jefe del operativo policial. Ellos son los que generalmente alertan en campo si el partido ya está comenzado, al cuarto árbitro, y son los que te sugieren que se detenga el partido, porque a veces para seguir con la normalidad del encuentro se necesita
parar el partido, que ellos puedan desarrollar los dispositivos que tengan previsto y para luego recomenzar de vuelta. O muchas veces son pequeños focos que ellos entienden que lo mejor es seguir con la normalidad del encuentro y ellos mismos los pueden corregir en ese momento. ¿Y cómo influyen esos factores, por ejemplo, la presión del público o ese clima un poco difícil en las tribunas, en la aparición de conductas violentas pero dentro del campo? Bien, generalmente el árbitro tiende a buscar la temperatura del partido, ¿no? Cuando la temperatura viene de afuera hacia adentro y el jugador no está entendiendo que el fútbol es un juego y que los factores externos lo único que pueden hacerle al jugador es perjudicarles, ¿ah? Pues nunca le va a beneficiar. Trata de prevenirlo, trata de hablarlo, trata de muchas veces los árbitros, que es algo que nos piden que lo hagamos poco, pero tratamos de decirle al jugador que se concentre, o señalamos nuestra cabeza como diciendo, pensá lo que estás haciendo, afuera no es acá que tenés que estar. Y bueno, y muchas veces nos ha pasado también en partidos de menor porte, también en partidos de equipos con mayor porte, pero generalmente en canchas de menor porte, que se da situaciones que los hinchas llegan más al jugador, ¿no? Y, Sí, claro. y pasa mucho con jugadores que tienen ex equipos, ¿no? Que juegan un equipo y pasó al otro. Y ahí viene muchas veces la burla del hincha hacia el jugador, muchas veces palabras obscenas, y bueno, ahí tratás de trabajar con el jugador para que no entre, como decimos nosotros, en ese juego de responder, porque lo único que va a hacer es perjudicar al jugador, más allá que por ahí podemos prevenir y mandar a alguien de seguridad de la AUF que calme a los parciales, pero el jugador, que es la responsabilidad nuestra en realidad en el campo de juego, tratar de que entienda que cualquier conducta inapropiada lo puede llevar a él a cometer una conducta que sea de expulsión, ¿no? Y cuando la conducta, o por lo menos el clima más caliente está ya dentro de la cancha, ¿no? Cuando el partido ya empieza con algunos como empujones o algunas actitudes un poco feas y que, bueno, pueden llevar después a otros hechos violentos. ¿Cómo se maneja ahí, cuando empieza ahí dentro? Bien, ahí nosotros generalmente siempre planificamos los que son las jugadas que pueden traer encuentros o encuentros cara a cara entre jugadores o un encuentro generalizado, jugadores con conductas inapropiadas. Nosotros tenemos las reglas de juego, nos permiten que de acuerdo a la actitud de cada jugador y las circunstancias del juego son cómo tenemos que actuar disciplinariamente. Estamos hablando de sanciones disciplinarias. A veces el jugador entiende rápidamente, la conducta no es para una sanción disciplinaria que sea una expulsión, y bueno, muchas veces terminan siendo amonestados o muchas veces también calmados, depende de la actitud de ese momento. Pero cuando tenemos jugadores que tienen enfrentamiento cara a cara, con agresiones, con cabeceos cortitos, que es lo que mucho se da, con empujones violentos, porque no es lo mismo empujar en forma violenta que ese empujón que el jugador se lo saca de arriba, pero simplemente para no tener el contacto de ir al choque. Claro, ¿Bien? claro. Entonces ahí lo que hace generalmente el equipo arbitral, los cuatro en cancha, tienen que, lo que tenemos como manual es diferentes posiciones los cuatro y no estar juntos, ¿ah? Para que después que pase ese enfrentamiento colectivo, poder en un punto juntarnos y compartir la información que tenemos cada uno. ¿Bien? En ese caso el cuarto árbitro generalmente se encarga de lo que es todos los suplentes y la actitud de los suplentes y el cuerpo técnico, y después los asistentes se van encargando de acuerdo al área del campo de juego que haya sucedido el suceso. ¿Y cómo evalúas la efectividad que van teniendo estas sanciones disciplinarias actuales en la reducción de la violencia, tanto dentro como fuera de la cancha? Bueno, en verdad cualquier actitud violenta no colabora mucho para poder avanzar en el tema. Los jugadores, los árbitros, los dirigentes en el fútbol tenemos una responsabilidad muy importante a la hora de poder trabajar para evitar hechos violentos o para prevenir la violencia. Obviamente que esas conductas no ayudan a nada,
porque los jugadores de elite son ídolos de muchos niños, de muchas personas que aman este deporte, y bueno, ver a un ídolo en esa situación, a la vez de ser un ejemplo, muchas veces te lleva, muchas veces lo vemos en el fútbol infantil, a tratar de imitarlos. Se imitan bien y se imitan para mal también. Bueno, en el caso de si jugadores constantemente o esas actitudes, obviamente el niño no va a tomar un buen ejemplo, o la persona que sea Sí, que tome como referente. Como referencias a ese jugador o ese equipo muchas veces, sí. ¿no? Y eso obviamente que no colabora en demasía para poder trabajar en lo que todos deberíamos que trabajar, en tener estadios sin que tenga la reglamentación de un tejido de 2 metros, poder estar en convivencia en paz, que los equipos se puedan juntar en la misma tribuna, que la familia pueda estar en el fútbol. Bueno, yo creo que ahí tenemos un debe todos como dirigentes de fútbol y como participantes del fútbol de élite, en trabajar profundamente en lograr eso, y que los violentos no tengan que ir a mancharnos el deporte tan lindo que tenemos en nuestro país, ¿verdad? A finales del año pasado se presentó la Dirección General de Seguridad en el Deporte, que tiene como objetivo erradicar la violencia en los espectáculos deportivos y mejorar el criterio en la planificación de los operativos, como cita la propia AUF. Esta dirección, junto a las autoridades de la Dirección de la Policía Nacional, confeccionaron un memorando que, como plantean, va a servir de guía y va a fijar pautas a seguir para la asignación de policías a los espectáculos deportivos y también para la determinación de los niveles de seguridad para cubrir esos espectáculos. Ahí se habla de 3 niveles en cuanto a seguridad, donde en el nivel 1 se encuentran los partidos de baja complejidad, de acuerdo a las variantes acordadas en la evaluación de los distintos índices de riesgo. En el 2 los encuentros de media complejidad y en el 3 los de alta complejidad. En el próximo programa vamos a ahondar sobre estas pautas y también van a poder escuchar la segunda parte de la nota con el árbitro Jimmy Álvarez. Nos volvemos a encontrar en @datosmóviles.uy.